Buenas noches, paz del Señor, el Señor les bendiga. Un gusto estar juntos otra vez. Gracias a la bendición, a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias al Señor porque estamos saludables, estamos bien. Y espero que usted del otro lado también esté bien. Queremos extender el reino de los cielos. Queremos hablar su palabra. Como dijimos en otros momentos de las predicaciones anteriores, estamos en el reino de los cielos, que es en el Evangelio, y en él necesitamos tener la comunión con el dueño del Evangelio, que es Dios, con el Rey, y si andamos bien con el Rey, necesitamos conocer cuáles son sus deseos y anhelos, cuáles son sus propuestas y cuáles son sus demandas. De esa manera, nosotros al estudiar y al someternos a las propuestas y las demandas que el Rey establece, entonces podremos vivir bien en este reino de los cielos. Agradecido al Señor porque ya falta menos para que podamos abrir las iglesias y estar juntos otra vez. No sabemos el tiempo, pero sé que falta menos. Mientras tanto nos mantenemos en fe, en amor y bueno, ministrados a través de la palabra de Dios por este medio. Así que espero que estén todos bien, por lo menos hasta aquí. No ha habido ningún sobresalto, por lo menos en la congregación, al menos yo no tengo noticia de eso, pero sí tengo noticias de que muchas cosas han sucedido en estos días para bien. Es decir, Dios contestó oraciones que veníamos haciendo hace tiempo, ya lo estamos haciendo ahora. Dios está contestando un montón de bendiciones y estamos viendo verdaderamente la gloria de Dios. Esta noche queremos compartir la palabra del Señor y al final, bueno, queremos orar por todas las necesidades, deseos y anhelos. Así que si alguien tiene alguna necesidad lo puede ir solicitando y bueno, de allí luego estaremos orando. Y estaremos orando específicamente por cada necesidad en el resto de la semana. Así que Dios les bendiga y vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar y luego estamos leyendo la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por darnos este día, por permitirnos estar juntos otra vez y por permitirnos, oh Dios, que podamos extender el reino de los cielos a través de este medio. Agradecido pedimos que tu Espíritu Santo nos asista de tal manera que nos pueda estar ministrando, Señor, para que podamos dar esa palabra de bendición que necesitamos para mantenernos en este reino bendecidos y prosperados en todas las cosas. Dándote gracias, Señor, hablamos tu bendición y creyendo positivamente que en esta hora tú tomarás mi vaso y harás de mí un vocero de Dios, para la gloria de tu nombre y para bendición de todos los que estamos escuchando, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gloria al Señor. La palabra se encuentra en Mateo capítulo 5, el verso 43 en adelante. Gloria al Señor. Como te dije antes, para permanecer en el reino es necesario examinar cuáles son las demandas del Rey para que podamos vivir bien, porque si agradamos al Rey todo va a andar bien. Así que el Espíritu Santo pueda en esta hora ministrarnos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios y la leo en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Sin duda, me pareciera ver la cara de los que escucharon a Jesús. Porque son cosas para el ser humano natural casi imposible de hacer. Tenemos un pensamiento muy totalitario sobre ese tema. Los que están con nosotros, los que no están, bueno, no están, se acabó. Pero eso es en el mundo secular. Eso es en la forma y en la manera de vivir fuera del reino de Cristo. Pero en esta tierra, viviendo en el reino de Cristo, Cristo estableció sus leyes, las leyes que el Padre le dio, para que en el reinado de Cristo nosotros podamos tener la capacidad de tener la autoridad cuando extendamos el reino de los cielos. Es decir, cuando le prediquemos a otro, cuando le hablemos a otros, cuando le digamos a los demás que en Cristo Jesús hay cambios en la vida de cada creyente, de cada uno de aquellos que le aceptan a Jesús. Entonces la gente nos crea, porque muchas veces, al no escudriñar la palabra de Dios, al no estudiarla, al no tratar de ver versículo por versículo y establecer lo que el Señor nos está queriendo decir, muchas veces cometemos los errores más tremendos de nuestra vida espiritual y por ello caemos de la gracia y de pronto comenzamos a aplicar la ley y no aplicamos la gracia. Y aquí la palabra de Dios nos da consejos de cómo se debe practicar el Evangelio. ¿Cuál es la manera que un creyente tiene que moverse dentro del Evangelio? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Cómo tiene que decidir sobre las diferentes circunstancias que se le presentan en el tema del amor a los demás? En el amor a los demás no necesitamos pasar por alto todo, sino que necesitamos establecer el reino de Cristo sobre cada situación que se nos presenta, para que de esa manera podamos agradar a Dios y pueda funcionar el Evangelio, no solamente en nosotros, sino en los demás, y así la palabra de Dios, las promesas que tenemos de Dios, se puedan cumplir en nuestra vida. Y allí entonces Jesús habla y dice que ustedes escucharon: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En realidad la Biblia no dice eso, pero sí dice que amarás a tu prójimo. Eso sí lo dice la Biblia. Pero aborrecerás a tu enemigo es uno de las cosas que agregaron los fariseos. Y se tomó como ley dentro del fariseísmo. A tal punto que comenzaron a hacer fariseísmo pleno y religiosidad. A tal punto que año tras año, mientras iban haciendo, agregándole a la Biblia algunas otras leyes, las leyes de hombre, comenzaron a ocurrir cosas en el espíritu. ¿Y cuáles eran las cosas en el espíritu? Era que se alejaban cada vez más de la verdad. Y comenzaron a establecer la mentira. Y pues, tú me puedes decir: pastor, ¿cómo sabe eso? Muy sencillo. Todos esperaban al Mesías y cuando el Mesías llegó, no lo conocieron. Estaban todos confundidos. Nadie conoció al Mesías, al contrario. Era una novedad lo que venía.
Solo 2 personas, cuando abiertamente el Mesías se presentó, Jesús, pudieron reconocerlo. Esa era una viuda que estaba en la iglesia y un varón que también estaba en la sinagoga. Llenos del Espíritu Santo, conocieron a Jesús, el Mesías. Los demás nadie, ni aun Pedro. Pedro lo reconoció más adelante. Y así sucesivamente cada uno. Pero solamente 2 personas, imagínense. 2 personas que la Biblia dice claramente que cuando vieron al Mesías entrar al templo, cuando iba a ser entregado en oración, como dice en la ley, entregado al Señor cuando recién nació, cuando se cumplieron los días, dice que María y José lo trajeron al templo. Y allí esta mujer y este varón, los únicos 2, reconocieron al Mesías y alabaron y adoraron a Dios. Y a tal punto que profetizaron, porque el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Sin embargo, aún a la profecía nadie le creyó. Y así sucesivamente, muchas veces cuando nosotros profetizamos a otro, porque cuando estás hablando, le estás diciendo que Cristo va a bendecir tu vida, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tu mente, va a cambiar tu familia, va a cambiar todo. Le estamos profetizando a la gente. Pero muchas veces la gente mira que la profecía que le estamos dando, nosotros no la estamos viviendo. Y entonces eso hace que perdamos autoridad. Y aquí el consejo de Jesús es muy claro y es muy sencillo, y empieza a explicar. Y dice, ustedes escucharon que a ustedes les enseñaron claramente, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús va más allá porque el amor va más allá de la simple emoción. La mayoría de la gente ama con la emoción. Si me tratan bien, está todo bien. Si me tratan mal, se acabó el amor. Si me hacen esto, bueno, yo no perdono a nadie. Es la ley de la vieja naturaleza del mundo de pecado. No es la nueva ley en Cristo Jesús. No es lo nuevo que Jesús trajo. En realidad no es el Evangelio. Aquí Jesús establece que el amor no solamente se tiene que sentir, sino que se tiene que mostrar. ¿Cómo se muestra? De diferentes maneras. ¿Cuáles son? Dice, en la práctica, en la bendición, en la oración, en los deseos positivos y bienestar que se le extiende no solamente a los amigos, no solamente a los prójimos o los próximos, sino aún hasta los enemigos. Cuando Jesús estableció su reino en esta tierra y comenzó a mostrarnos en la vida cristiana que cada uno de aquellos que vinieron en contra de Jesús, Jesús no reaccionó mal sobre ellos, reaccionó con amor hacia sus vidas. Las demás personas venían con deseos de matarlo, de borrarlo del mapa, de sacarlo del medio, de hacerlo callar de alguna manera, de alguna forma, tratando de ponerle trampas por todos lados. En cada reunión que tenía, habían 3 o 4, 5, 10 que venían a molestarlo. Venían a molestar a la reunión, a tratar de impedirlo, a tratar de sacarlo de quicio para que la persona reaccionara mal. Y Jesús reaccionó de la misma manera, con buenos y con malos.
con prójimos y con enemigos. Y eso es lo que el creyente tiene que mostrar. Eso es lo que el creyente tiene que vivir, demostrar el amor de Dios en su vida hacia lo semejante. No importa si son amigos o enemigos, a todos por igual. A tal punto que nos muestra cuál es la forma que tiene Dios en la vida. Y dice que Dios envía su sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos, a todos por igual. Y esa es la clave que el Señor quiere que nosotros vivamos. Una clave tan perfecta que muchas veces la tenemos allí, la leemos, la conocemos, pero no la vivimos. Y la única forma de poder tener la bendición gloriosa de ser hijos de Dios es teniendo estos principios dentro de nosotros, aplicándolos, haciéndolo, no solamente conociéndolo, sino que haciéndolo. Dice más la palabra del Señor, dice: porque si ustedes aman solamente a la gente que le ama, ¿qué recompensa tienen? ¿No hace también la gente que no conoce al Señor? ¿No hace también la gente que vive en el pecado? ¿No hace lo mismo? Me invitas a un asado, bueno, te invito a un asado y come un asado con gente, pero cuidado que no voy a invitar a quien no me pueda devolver el asado. Tampoco voy a saludar más a quien me hizo daño. Es más, voy a hablar mal de esa persona. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios está procurando salvar a las personas porque viene un desastre espiritual dentro de muy poco. Para mucha gente que no se atreve a creerle a Dios, que endurece su corazón a la fe, como en los días en que Jesús estuvo en la tierra, mucha gente endureció el corazón. Endureció tanto el corazón de gente que creía en Dios, gente que decía que amaba a Dios y gente que decía que eran representantes de Dios. Y fueron ellos que por envidia lo crucificaron. Así que cuidado con la envidia, es algo muy peligroso. Porque la envidia te puede hacer que trates de sacarte de encima al mejor amigo que tenés, Jesucristo, el Hijo de Dios. Tratando de con la envidia manejarte dentro de las cosas espirituales. Y así lastimas a los hermanos que están hoy, a las hermanas que están hoy, al pueblo de Dios que Dios ha levantado, a los siervos y siervas del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para eso está escrito aquí en la Biblia los ejemplos, para poder mostrarnos la verdad y no la mentira. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo nos ha mostrado lo que la Biblia dice y cómo se muestra los distintos creyentes de este tiempo. Cada uno de nosotros. Necesitamos volver a las bases doctrinales, a la Escritura. Esta Escritura es una Escritura santa. Es la palabra de Dios. Y esta palabra tiene autoridad. Amén. Y esta palabra no solamente tiene poder y tiene autoridad. Esta palabra es legal. Aleluya. Y tiene su legalidad en Dios. Por eso toda persona que determina creerle a Dios y aplicar la palabra en su vida, enseguida es calumniado. Enseguida es separado como alguien que se piensa que uno es fanático. No somos fanáticos, somos hijos de Dios. Y por eso establecemos el reino, porque esto es legal. Cada cosa que haces se cumple en tu vida. Porque esta palabra dijo que Jesús iba a venir, el Mesías, y que lo iban a matar, iba a morir, pero luego iba a resucitar. Y iba a ser la piedra que los edificadores, dice, desecharon, vino a ser cabeza del ángulo. Y Cristo se levantó de la tumba y hoy, aleluya, permanece en el mundo entero. Muchísima gente, muchas personas, muchos ejércitos
trataron de destruir la Biblia, a los cristianos, matándolos, quemándolos, descuartizándolos, llevándolos a los circos para que sean espectáculo, pero no pudieron callar el Evangelio. Sigue creciendo, aleluya. Y todas las cosas que se forman día tras día, la pandemia que vino, quiso quitarnos la bendición de poder estar en los locales de las iglesias o de los templos para poder adorar a Dios juntos. Pero ¿qué hizo? Solamente nos llevó a que todos levantemos un altar en nuestra casa y tengamos el templo en nuestra propia casa. Aleluya. Para adorar y bendecir a Dios, para establecer el reino de Cristo, para seguir aprendiendo y hablando de las cosas del Señor, para vivir en el reino de Cristo con bendición y con vida eterna, con seguridad y con paz, para la gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Seguimos adelante y la palabra de Dios dice así, que nosotros dice, si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué están haciendo de más? ¿No hace también así los gentiles? Entonces viene la palabra y dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aleluya. El Señor nos pide una perfección en el amor. Nos pide que seamos perfectos en amor como es Dios. Es decir, que tengamos el amor de Dios. Que el amor de Dios sea quien gobierne nuestros corazones. Que el amor de Dios que hace la bendición da a los justos y a los injustos. De igual manera, como la lluvia, como el sol, como la respiración, como la bendición, la salvación, a todos. A nadie se la niega. Dios no dice, uy, aquel es muy delincuente, no le vamos a dar salvación. No, al contrario. Está entendiendo el Señor que necesita cambios esa persona interiormente, que ha sido lastimado, herido, tocado en lo más íntimo de su corazón y su mente se ha ido por otros caminos, por el camino del dolor, de la maldad, del sufrimiento, por el camino del odio, del rencor, por el camino de la venganza. Cristo quiere que la gente esté en paz. Cristo quiere que el amor de Dios en la iglesia de Jesucristo sea verdaderamente el amor de Dios en cada persona que va a la iglesia, que va en el templo, que es miembro de una congregación, que dice que ama a Dios. Tiene que demostrarlo. Y quiere que seamos perfectos en amor. Observe a uno de los discípulos de Jesús y mire lo que sucedió. Dice la palabra del Señor, allí en Hechos 7:60, dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho durmió, murió. Está hablando de un mártir, Esteban. Lo estaban matando por predicar el Evangelio, por decirle la verdad a aquellos hombres que tenían la envidia en el corazón y por causa de la envidia se cerraron sus ojos espirituales y no pudieron ver más allá de sus ojos y no pudieron ver la verdad de la palabra de Dios que venía ministrada por un hombre lleno del Espíritu Santo como era Esteban, uno de los discípulos de Jesús. Aleluya. Y Esteban siendo apedreado y ya dando sus últimos suspiros de vida para entrar en la muerte por causa de la fe. La Biblia dice que miró a la gente y les dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es tremendo. El amor no solamente lleva la emoción, se lleva en los hechos, en los dichos, en las costumbres. Aleluya, y no importa a quién o qué te están haciendo. Tú bendices, solamente bendices. Es el amor de Dios que se presenta en las vidas y eso es lo que necesitamos, que el amor de Dios esté dentro de nuestro corazón y cada uno profesemos el verdadero amor de Dios hacia la gente. Porque todos tenemos un amor. El amor lo tiene cualquier persona que nace y que vive, que es persona, tiene el amor.
Pero muchas veces el amor pasa un año o dos y se termina, según dicen. Y traen y dicen, bueno, un amor se mata con otro amor y se acabó. Y no importa si de pronto quedan en el tendar las criaturas, no quedan en el tendar lo más hermoso que tenemos, que son nuestros hijos. No importa si destruimos a las personas. Es más, nos alegramos si vemos que le va mal. Eso no es de un cristiano, de una cristiana. Eso no es de un hijo de Dios. Para que seamos hijos de Dios necesitamos mostrar el amor. Y cuando se vea el amor, la gente se dará cuenta y dirá, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Porque también el amor es fuerte. ¿Y de qué manera cuando te dicen que no haga lo que estás haciendo porque a Dios no le agrada y porque estás lastimando la vida de muchas personas? Y está escrito aquí, lo estamos leyendo, amarás a tu prójimo, el que está muy cerca tuyo. Y palabra de Dios, pero también tendrás que amar a tu enemigo, para que seamos perfectos como Dios. Y aquí uno de los apóstoles muestra esa verdad, Esteban, lleno del Espíritu Santo. Podemos ver otra cita bíblica, y dice en Romanos, gloria al Señor, Romanos, capítulo 12, verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El apóstol Pablo hablando, lleno del Espíritu Santo, dando el consejo de Dios y diciéndole que amen. Ese amor que necesita ver el que no cree en Cristo, el que no es cristiano. Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendígalo y no lo maldiga. Jesús mostró esta parte también. Cuando venían a tentarle, cuando venían a tratar de buscar la forma de poder sacarlo del medio, Jesús les bendecía. ¿De qué manera? Instruyéndolo, mostrándole el camino de la verdad, llevándolos a que puedan reaccionar a través de las Escrituras. Pero ellos endurecieron su corazón. Podemos ver otros versículos que nos traen el ejemplo de lo que el Señor nos pide en esta hora. 1 Corintios 4:12. Aleluya. 1 Corintios 4:12. Dice así la palabra del Señor. Primera Corintios 4:12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Pablo habla a los hermanos en Corinto y le empieza a explicar los padecimientos que Jesús tuvo, también los tuvo Pablo. Y muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Y aquí están los ejemplos de una vida que ama, de una persona que demuestra el amor. Y el apóstol dice claramente, y lo habla, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen encima, pero nosotros bendecimos, no maldecimos. Padecemos persecución y ¿qué hacemos? Lo soportamos. Y bueno, siguen más cosas allí, pero no quiero extender más, porque creo que estamos llegando a entender lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque no solamente el Señor lo ordenó, lo mandó, sino que vemos que los grandes hombres de Dios estuvieron haciendo exactamente lo que el Señor les dijo. Y demostrando, así como Jesús demostró el amor, no solamente en decir te amo, sino que demostrándolo con obras dignas de un cambio, de una transformación de la vida secular a la vida espiritual. Aleluya. Podemos ver un poquito más y vamos a encontrar la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:23.
Dice así la palabra del Señor: quien cuando le maldecían no respondían con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Luego dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Aleluya. Maravillosa la palabra. Pedro, expresando la vida de Jesús, que estaba mostrando esa verdad maravillosa, que nosotros tenemos un ejemplo a seguir, de poder bendecir a los demás, de mostrar el amor hacia la gente, no importa lo que te hagan. Aleluya. Cree en la palabra de Dios y sométete a la palabra de Dios, para que Dios pueda levantarte como hijo suyo, de tal forma y de tal manera. Porque todos sabemos que una vez que aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos a ser de creación de Dios a hijos de Dios. Y ya que somos hijos, ¿ya está? No. Ahora hay que perfeccionarse en el amor de Dios, en la fe de Dios, en la paz de Dios, en el poder de Dios, en todo lo de Dios. Porque ahora Dios está con nosotros. Y si nosotros somos sus hijos, como decimos así en lo criollo, de tal palo, de tal astilla, ¿no? Qué bueno es, qué alegría tendría nuestro Dios a ver a su pueblo, a sus hijos, obedientes a su palabra, esforzados en cumplir y hacer la voluntad de papá, para poder establecer el reino. Porque, hermanos, mucha gente cree tener el amor de Dios, pero por causa de no haber guardado la palabra de Dios, de Cristo en su corazón, y haberlo aplicado en el momento exacto, hoy están fuera del reino. Muchísima gente no se congrega en la iglesia y habla mal de los pastores y dicen que la culpa son de los pastores. La Biblia dice otra cosa. Dice que Jesús se sometió. Es más, sabemos todo que Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban hizo lo mismo. Pablo hizo lo mismo. Comenzó a más allá de ser perseguido, metido en la cárcel, estar en naufragios, en peligros de muerte, en traiciones de los hermanos, pero siguieron adelante. Porque ellos no miraban la necesidad de sus cuerpos, sino miraban la necesidad de salvación de tantísima gente que se muere sin Dios, sin fe y sin esperanza. Cuando tenemos el amor de Dios, nos interesan las demás personas. Y nos interesa tratar de hacer lo que la voluntad de Dios quiere que seamos, para lo que fuimos llamados, para poder extender el reino, para poder mostrarnos tal cual el amor de Jesús a través de nosotros, la fe de Jesús a través de nosotros, el poder de Jesús a través de nosotros, y todo lo de Jesús, todo lo de Dios, guiados por el Espíritu Santo, para poder alcanzar a todos con un buen testimonio, para que la gente crea y vea en nosotros la verdad que quieren ver, la necesidad que tienen de ver, cambios que produzcan gloria a Dios y bendición a sus vidas. Aleluya, para la gloria de su nombre. Esta es la palabra que tengo para ti, de parte de Dios, para la iglesia de Jesucristo, para todo aquel que necesita y desea alcanzar las bendiciones más altas. Es uno de los requisitos que el Señor nos pide para que seamos hijos del Dios Todopoderoso. Hay que demostrarlo, aquí y ahora. Este es el momento nuestro. En su tiempo fue Jesús, en otros tiempos estuvieron Pedro, estuvieron Pablo. Hoy estamos nosotros. Mostremos lo que verdaderamente Dios quiere que mostremos. Y hagamos lo que prometimos al Señor hacer. Servirle y amarle todos los días de nuestra vida. Y la gente entonces sí, conocerá que somos hijos de Dios. Y si endurecen sus corazones porque simplemente ya son gente que no quiere la salvación, no le gusta, no desea,
quiere vivir esta vida y luego después el sufrimiento, porque está escrito eso aquí en la palabra de Dios. Y si nosotros lo negáramos y no lo habláramos, estaríamos faltando a la verdad de Dios. Jesús habló del cielo y del infierno. Por eso es importante que nosotros también lo digamos y hagamos recordar a la gente que el amor de Dios todavía se extiende hacia cada vida, hacia cada corazón. Y aquel que quiera recibirle lo puede hacer. Y también vivir y gozar esta verdad. Porque una vez que aplicas la palabra de Dios en tu vida empieza a cambiar de tal manera que te da el poder de poder alcanzar a ser como Pablo, como Pedro, aún como Jesús en este suelo de tierra. Que Dios te bendiga en esta noche. Que su bendición repose y que esta bendición de su palabra pueda ser una fuente de vida y de bendición para ti de aquí en adelante. Para que puedas ser perfectos en amor, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No vas a estar solo en esto. Si aplicas la palabra, Dios estará contigo y lo podrás hacer. Y podrás soportar como soportó Pablo, como Pedro y como tantos hombres y varones y mujeres de Dios. Así que Dios te bendiga otra vez. Vamos a orar. Señor, a ti vengo a darte gracias por tu palabra, por tu consejo y por la ayuda que nos das, para poder, Señor, tener amplia entrada en el reino de los cielos y poder tener el testimonio vivo para poder alcanzar a la gente que se pierde sin Dios, sin fe y sin esperanza. Señor, gracias por cada vida que está del otro lado. Te pido, Señor, que si está enfermo en esta hora, la sanidad sea un hecho en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, en su alma, en todo su ser. Que los poderes espirituales de maldad retrocedan en el nombre de Jesús. Que el poder y la gracia de Dios se manifieste en sus vidas de tal manera que sean libres en todo su ser, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecido al Señor. Será hasta la próxima reunión. Mis colaboradores de aquí, hermana Leila Gremo y hermana Yamila Guerrero. Dios bendiga sus vidas y quien les sirve y les ama, Rafael Guerrero, pastor. Dios les bendiga.